Y vamos a dar inicio, primero que nada, recibiendo a nuestra conferencista, Aloe Cubero, que ya está aquí muy dispuesta a compartir con nosotros. Muchas gracias, Aloe. A ti, Angélica. Aloe Cubero es graduada en Psicología por la Universidad de Almería, con máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria por la Universidad de Sevilla. Actualmente trabaja como investigadora predoctoral en el Departamento de Pedagogía de la Universitat Rovira i Virgili, en Tarragona, Cataluña, mientras cursa sus estudios de doctorado en el programa de Humanidades con especialización en estudios de género. Está desarrollando su tesis sobre la metodología de Photovoice como metodología de investigación feminista aplicada a distintos contextos educativos y comunitarios para el abordaje de las violencias sexuales. Sus intereses de investigación se enmarcan en las metodologías feministas, los feminismos decoloniales y las migraciones, entre otros. Y pues su conferencia de hoy se titula, como ustedes pueden ver, abordando las violencias sexuales desde metodologías feministas, el Photovoice como espacio de resistencia. Le damos la palabra, sin más, a Loe. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Angélica, por la presentación. Y a ver, un segundito, aquí. Vale. Por la presentación y bueno, por la invitación también, ¿no? La conferencia que os vengo a presentar hoy es como un poco, bueno, lo que he ido construyendo durante los últimos años, ¿no? O sea, yo vengo de trabajar más en el mundo en el tercer sector, ONGs y todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, en investigaciones de carácter participativo, también intervenciones comunitarias, ¿no? En las que había utilizado la metodología de Photovoice, ¿no? Y de un año para acá, bueno, empecé a trabajar en la universidad, en el proyecto que Adriana, no sé si todas las personas que estuvieron aquí en su conferencia, pero también vino a este ciclo de conferencias para hablar del proyecto donde se enmarca también esta investigación, ¿no? Que es sobre violencias sexuales dentro del contexto universitario, ¿no? O sea, que es un poco el trabajo que yo ya venía desarrollando, ¿no? Y un poco ahora sobre violencias sexuales dentro del contexto universitario. Entonces, bueno, lo he querido enfocar también como desde las metodologías feministas. Entonces, como que la primera parte de la conferencia me voy a centrar un poco en sentar como las bases de qué es esto de las epistemologías y metodologías feministas, ¿no? Y cómo podemos aplicar todas esas reflexiones y todos esos debates, ¿no? Que hay dentro de los feminismos en los procesos de producción de conocimiento. Así que, bueno, partimos como de estas dos preguntas iniciales, ¿no? Bueno, las epistemologías y las metodologías feministas parten en primer lugar, ¿no? De una crítica a la ciencia positivista, ¿no? y a la objetividad y la universalidad que se ha defendido desde ahí, ¿no? Como que había una realidad esperando a ser descubierta, ¿no? Y si la investigadora o el investigador utilizaba un método adecuado, ¿no? Esa realidad podía ser descubierta desde la objetividad del investigador o la investigadora, ¿no? Sin embargo, desde las epistemologías y metodologías feministas, bueno, os he puesto como varias citas, ¿no? Para sentar un poco las bases. O sea, por ejemplo, la primera, ¿no? Nos dice que los paradigmas científicos guían cualquier acercamiento al saber y limitan de alguna manera lo conocible, ¿no? La segunda dice como que la ciencia refleja los valores sociales establecidos por los grupos dominantes de la sociedad. Y en tercer lugar, que la neutralidad y la objetividad de la ciencia son falacias que esconden el sesgo sexista y colonial, racista, homófobo, etcétera, ¿no? Un poco para que vayamos viendo en qué se basa esta crítica. Bueno, y vamos a ir viendo un poco, o sea, cómo ha ido evolucionando, ¿no? El tema de investigar con perspectiva de género hasta lo que conocemos, ¿no? Como investigación feminista, que obviamente es un proceso todavía en construcción, ¿no? Los estudios desde una perspectiva de género se inician en los años 70 y van a producir un montón de materiales y posicionamientos distintos. Sin embargo, como que existe cierto consenso en torno a dos cuestiones básicas, ¿no? La primera de ellas, que el género es un organizador clave de la vida social, ¿no? Que está en interacción con otros ejes de opresión. Bueno, algunos posicionamientos lo integran más que otros, ¿no?
Y luego la segunda premisa en la que coincidirían sería que no es suficiente entender cómo se organiza la vida social, sino que es necesaria la acción, ¿no? O sea, tiene que ser una investigación que de alguna manera esté enfocada a la transformación social, ¿no? A producir o intentar revertir esas relaciones de poder social. Entonces, como aquí os he puesto un esquema propuesto por Bárbara Biglia, ¿no? de cómo ha ido evolucionando la investigación con perspectiva de género a la investigación feminista, ¿no? Y tiene como 3 niveles. En el primer nivel tendríamos a las mujeres como objetos de estudio, ¿no? O sea, tener en cuenta las diferencias de género para escoger las muestras y también interpretar, ¿no? Los resultados en base a, cómo impacta el género, ¿no? en las experiencias vividas de esas mujeres, ¿no? Luego pasamos a las mujeres como sujetos de estudio, ¿no? Que sería como facilitar que sean las mujeres las que sean productoras de conocimiento. Y luego, por último, que sería más lo que sería, ¿no? Investigar desde una perspectiva feminista, implica implementar metodologías de interpretación de la realidad que superen esas lógicas heteropatriarcales, ¿no? O sea, al final, como redefinir de alguna manera las formas de hacer. Y bueno, introducir, por tanto, una perspectiva feminista dentro de la investigación se constituye como un acto personal y político que desafía esos paradigmas, ¿no? Y las epistemologías y metodologías científicas tradicionales. Entonces, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, para poder asentar un poco el discurso de lo que voy a seguir diciendo, bueno, la epistemología ya sabemos que es la disciplina que estudia la producción y validación del conocimiento científico y que analiza todas esas circunstancias sociopolíticas, históricas, sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y a los criterios que definen el conocimiento como válido o no válido, ¿no? Y entonces aquí cabe preguntarnos, bueno, ¿y qué se preguntan las epistemologías feministas, ¿no? Pues preguntas como las que he colocado un poco ahí, ¿no? ¿Cómo influye el género en la construcción de conocimiento? ¿En qué medida la ciencia reproduce los esquemas y prejuicios sociales de género, ¿no? Y si puede la ciencia convertirse en un elemento, en un motor de la justicia social, ¿no? y de prácticas que sean realmente emancipadoras y transformadoras. Y bueno, tendríamos como varios temas centrales, ¿no? En torno a las epistemologías feministas propuestos por Blázquez, ¿no? Que serían, el primero de ellos haría referencia a la objetividad, a la racionalidad, a la neutralidad y a la universalidad, ¿no? O sea, la epistemología feminista, como ya veníamos introduciendo al principio, cuestiona que esa objetividad de la que ha hecho gala la ciencia sea posible, ¿no? Y además se pregunta si realmente esa objetividad es deseada en una investigación, ¿no? Sandra Harding hace una crítica a esa objetividad y a cómo ha mantenido, ¿no? Al final las estructuras de poder basadas en el género, ¿no? A través de la ciencia, y propone que esta no debe estar libre de valores, sino introducir valores que sean democráticos, ¿no? O sea, que haya valores feministas, antirracistas, etcétera, ¿no? Y que esos estén presentes en los procesos de producción de conocimiento. El segundo tema central sería como la crítica a los marcos de interpretación de la información. Como ya sabemos, ¿no? Las teorías del conocimiento científico se han basado históricamente en el punto de vista masculino del mundo, ¿no? Que ofrece esa perspectiva androcéntrica y distante que no representa las realidades de muchas otras subjetividades, ¿no? Y aparte las metodologías que se han usado tradicionalmente en muchas ocasiones como que descontextualizaban, ¿no? Y de alguna manera deshumanizaban a las personas participantes en los procesos de investigación, ¿no? Con tal de decir, sí, estamos en esta objetividad y en esta neutralidad, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como el segundo tema central, la crítica a esos marcos de interpretación de la información. Y en tercer lugar, lo que también he venido comentando, ¿no? La influencia de los valores sociales y políticos, ¿no? O sea, las investigaciones tradicionales asumen que la información recogida es neutral y que está libre de la influencia de valores personales del investigador o la investigadora o del contexto, ¿no?
Pero desde una epistemología feminista lo que se habla es de un conocimiento situado, ¿no? Que refleja como las perspectivas y los posicionamientos particulares de las personas que investigan y además los hacen explícitos de una manera, ¿no? Al final, el proceso de investigación es un proceso a través del cual estamos produciendo, ¿no?, conocimiento a múltiples voces, y la voz de las investigadoras es una voz más y una perspectiva más dentro de ese proceso, ¿no? Y de ese conocimiento situado que se interpreta a partir de unas experiencias, a partir de un bagaje teórico y a partir de unos valores también, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las epistemologías feministas tendríamos como tres, ¿no? Las voy a presentar así brevemente, ¿no? Porque me imagino que muchas de vosotras ya las conoceréis, ¿no? En primer lugar estaría la teoría del punto de vista feminista, ¿vale? Que, bueno, que plantea que la producción de conocimiento depende de la perspectiva particular situada socialmente de las personas que investigan, ¿no? De esas dimensiones de opresión y privilegio y de esas identidades sociales a las que se pertenece. Luego, que la objetividad y la neutralidad no son alcanzables ni deseables, ¿no? Y cuestiona esos métodos que veníamos hablando, ¿no?, que ponen distancia y reducen a las personas a datos, ¿no? Y aquí la tercera premisa, ¿no?, que proponen es, bueno, que las mujeres proporcionan una óptica diferente para conocer y representar la realidad, ¿no?, donde intervienen supuestamente, ¿no?, la intuición y los afectos, ¿no? Y aquí cabría preguntarnos, ¿no?, porque es una de las críticas que se hace a la teoría del punto de vista, o sea, ¿existen formas de conocer femeninas o a través de esta visión estamos cayendo otra vez en esencialismos y negando que hay otras estructuras de poder y otros ejes de opresión que influyen, ¿no?, en que ciertas subjetividades tengan unas experiencias u otras o investiguen desde una perspectiva o de otra, ¿no? Y entonces, en esta línea, el posmodernismo feminista hace esta crítica, ¿no? O sea, que al intentar buscar dentro de la investigación como una voz y una visión femenina, es otra forma de pensamiento androcéntrico y de reforzar esos roles, ¿no?, y toda esa carga del sistema binario del género, ¿no? Entonces, lo que proponen es que, bueno, que no existe un concepto hegemónico de mujer. Aló, tu micrófono, por favor. A ver, ¿se me oye? ¿Sí me ha salido de repente que estaba silenciada? Vale, vale, ahora ya bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues eso, que no existe como un concepto hegemónico de mujer, ¿no? Y entonces como que desde esta perspectiva la epistemología feminista se debería de centrar en integrar la pluralidad de voces, ¿no? Y en lugar de hablar del conocimiento del punto de vista, hablan de una mirada desde aquí y de la ahora, ¿no? Entonces, la crítica que se le hace, ¿no?, al posmodernismo feminista es, bueno, si intentamos integrar como todas las voces, ¿no?, al final puede que los puntos de convergencia, ¿no?, de esas opresiones comunes pues acaben por llevar a una desintegración intelectual y política, ¿no? Esto luego, si queréis, lo podemos debatir, ¿no?, porque seguro que hay como diferentes visiones y a mí personalmente me parece muy interesante. Y bueno, luego tendríamos el empirismo feminista, ¿no?, que reafirma un poco la idea de que existe una perspectiva desde la que observar y generar conocimiento que puede ser imparcial y racional, ¿no? O sea, sí que se acogen al concepto de objetividad y piensan y proponen, ¿no?, como que la objetividad se puede maximizar con la confrontación entre distintas perspectivas, ¿no? O sea, si ha habido una historia en la ciencia tradicional, ¿no?, androcéntrica, y esa postura es la que ha predominado, pues como intentar introducir, ¿no?, perspectivas feministas y otras, bueno, sí, perspectivas feministas y confrontar, ¿no?, al final y equiparar de alguna manera esa jerarquía, ¿no?, esa desigualdad. Pero claro, aquí tendríamos que ver simplemente con equiparar, la ciencia va a corregir por sí sola, ¿no?, los sesgos androcéntricos de las distintas teorías. Pues eso también es como un debate abierto, ¿no?, en torno a las epistemologías feministas. Entonces, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de investigación feminista, ¿no? Pues Reid y Frisby definen la investigación feminista, bueno, como que es un tipo de investigación que debe centrarse en democratizar los procesos de investigación, reconociendo las experiencias vividas, especialmente de aquellas personas o colectivos, ¿no?, que están más invisibilizados u oprimidos, ¿no?
Y bueno, al final tiene que ser una investigación que se orienta a promover la justicia social, ¿no? Y a intentar revertir esas relaciones de poder. Y al mismo tiempo introduce, ¿no? Y analiza cómo se dan las relaciones de poder dentro de los propios procesos de investigación, ¿no? Y nos empuja a problematizar todas esas cuestiones. Entonces, bueno, la investigación feminista tendría como distintas características, ¿no? He cogido el esquema de Reit y Frisby porque creo que es sencillo, ¿no? Y lo he ido completando con algunas aportaciones que creo muy interesantes de los feminismos decoloniales, de las propuestas metodológicas desde los feminismos decoloniales. Y bueno, la primera característica sería que la investigación feminista se centra en cuestiones relativas al género y las experiencias de las mujeres en un sentido amplio, ¿no? A la vez que intenta pues desafiar esas estructuras de poder, ¿no? Del patriarcado. La segunda característica sería que incorpora la perspectiva interseccional desde la que analiza los elementos de opresión y privilegio que atraviesan la vida de las mujeres, ¿no? Y ahí he añadido y otras disidencias sexogenéricas, ¿no? O sea, porque la perspectiva interseccional nos empuja a eso, ¿no? A ampliar en análisis ahí. En tercer lugar, estas autoras proponen honrar las voces y la diversidad de las mujeres desde procesos participativos de investigación. Y aquí he añadido un poco también la propuesta que hace Ochi Curiel, que más allá, ¿no? De metodologías participativas, que son las que venimos usando, que hay una necesidad de que sigamos profundizando en cómo llevar a cabo procesos de investigación que sean realmente emancipadores y transformadores y que realmente supongan procesos de coproducción del conocimiento, ¿no? La cuarta característica de la investigación feminista sería explorar nuevas formas de representación de la información, ¿no? Y también aquí he querido recuperar un poco la propuesta del feminismo decolonial, ¿no? También de superar lógicas extractivistas, ¿no? De producción del conocimiento y evitar la colonización e invisibilización de otros saberes, ¿no? Y evitar pues esa violencia epistémica o esa colonización discursiva, ¿no? O sea, problematizarlas y tenerlas presentes durante los procesos de investigación. La quinta característica de la investigación feminista sería la reflexividad, la autocrítica y la transparencia, ¿no? El que tengamos en todo momento en cuenta lo que comentaba antes, ¿no? De cómo influyen las relaciones de poder dentro de los espacios de investigación. Y yo creo que aquí, o sea, desde mi punto de vista es una buena opción colectivizar, ¿no? Esas reflexiones, o sea, hacerlo en conjunto con las personas con las que se están llevando a cabo ese proceso de investigación y ver cómo interpretan ellas y también las relaciones de poder dentro de ese proceso. Y también modificar el proceso de investigación siempre que sea necesario, ¿no? O sea, soltarnos un poco las rigideces en ese sentido e ir también adaptándonos a las características de las personas implicadas y del proceso, ¿no? Que se va modificando en sí mismo. Y por último, lo que ya he dicho en varias ocasiones, ¿no? Que es un tipo de investigación que se orienta a la transformación social, ¿no? Y que en los procesos de investigación-acción que es, que se tienen las estrategias de incidencia política, ¿no? Que se tienen que elaborar de una forma participativa, ¿no? Y no se trata solamente de identificar, ¿no? Como las opresiones de las comunidades o los colectivos con los que se está llevando a cabo la investigación, ¿no? Sino también analizar y ver, ¿no? Qué resistencias o qué respuestas ya se están dando, ¿no? Porque muchas veces como que en los procesos de investigación-acción construimos esas estrategias, pero ya en muchas ocasiones ya se están dando resistencias, ya se están dando respuestas y creo que es más una cuestión de potenciar lo que se está dando en muchas ocasiones, ¿no? Y aquí ya pasaríamos como a la segunda parte, ¿no? Que os vengo a hablar de la metodología de Photovoice, que luego me diréis si la conocíais de antes, ¿no? Y aquí, os voy a presentar un poco lo que es la metodología y si podemos considerarla a través de un ejemplo que os voy a poner del último proceso de Photovoice que hemos llevado a cabo, si se puede considerar una metodología de investigación feminista, ¿no? O pues, si puede permitir investigar desde una perspectiva feminista. Bueno,
El photovoice es una técnica de investigación-acción participativa que, bueno, que utiliza la fotografía y narrativas asociadas a esas fotografías y a través de ellas, ¿no? A través de la generación de esas fotonarrativas, se pueden conocer, bueno, los valores, los pensamientos, los sentimientos, las experiencias, etcétera, de una comunidad, un grupo social, ¿no? Esta metodología fue propuesta inicialmente por dos autoras, Wan y Barris, y bueno, según estas autoras, el photovoice tendría como tres características principales. En primer lugar, promueve el desarrollo de conciencia crítica sobre las problemáticas de las personas participantes, ¿no? O sea, toma como ese concepto de la pedagogía crítica, ¿no? Y a través del propio proceso de photovoice, bueno, pues las personas participantes van conectando, ¿no? Sus problemáticas cotidianas, ¿no? Con la estructura social, ¿no? Y con las relaciones de poder. En segundo lugar, se van identificando las fortalezas y debilidades, ¿no? Que la propia comunidad tiene para superar o enfrentar esas problemáticas. Y en tercer lugar, pretende influir en las políticas públicas, ¿no? A través de la visualización de esas realidades representadas, ¿no? O sea, tiene un fuerte componente de incidencia política, es una parte esencial que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, ahí os he dejado una captura, ¿no? Del primer artículo donde se propone esta metodología que, bueno, luego con Angélica podemos ver cómo, si os interesa el tema, puedo pasaros bibliografía al respecto. Vale, vamos a ver un poquito, ¿no? de dónde viene el photovoice, ¿no? Bueno, ya os lo he dejado caer en la diapositiva anterior. Bebe de tres corrientes principalmente, ¿no? La primera de ellas es la pedagogía crítica, ¿no? Freire en sus procesos, ¿no? De educación popular utilizaba imágenes, ¿no? Para promover o potenciar reflexiones críticas en torno a los problemas sociales que atravesaban a las personas y a los grupos, ¿no? con los que trabajaba. Y bueno, el photovoice toma un poco esto aparte de orientarse, ¿no? A promover el desarrollo de conciencia crítica y procesos de empoderamiento, etcétera, también rescata, ¿no? Lo de las imágenes visuales. La segunda corriente, ¿no? Sería, bueno, la teoría feminista y bueno, en este sentido el photovoice alienta, bueno, a las mujeres y a otros grupos que han sido históricamente subalternizados a contar sus propias historias desde sus propias voces, ¿no? O sea, las personas participantes generan sus propios relatos a partir de reflexiones individuales y posteriormente colectivas, ¿no? Desde sus propias voces. Y luego también bebe de la fotografía documental, ¿no? Que bueno, se la ha considerado como la conciencia social dentro del campo de las imágenes visuales. Pero aquí, o sea, hay como un clic, ¿no? Aquí cambia, ¿no? Que la fotografía documental normalmente ha fotografiado, ¿no? a esos sujetos, históricamente subalternizados, ¿no? Y aquí es al contrario, ¿no? Son esas personas las que generan las fotografías, las que generan las narrativas y las que generan su propio discurso, ¿no? Y su propio análisis de sus propias realidades. Y bueno, como os contaba antes, las primeras autoras que proponen esta metodología fueron Wan y Barris, que llevaron a cabo un proceso de identificación de necesidades comunitarias en el ámbito de la salud de un grupo de mujeres en la provincia de Yunnan, en China. Ahí os he puesto también un ejemplo, ¿no? De lo que sería una fotonarrativa. La fotografía de una de las mujeres y abajo se vería como la narrativa, ¿no? De esa fotografía. Y bueno, del photovoice yo destacaría como tres elementos clave también, ¿no? O sea, como que las participantes o las personas implicadas en el proceso de investigación son consideradas agentes activas en el proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Y esto ya como que produce una ruptura también en la jerarquía investigador-investigada, ¿no? Al ser consideradas ellas como expertas de sus propios contextos y partir de la premisa de que van a ser las que mejor van a conocer sus propias necesidades, obviamente, ¿no? Y también las que van a saber cómo hacer frente a esas necesidades a partir de sus propias estrategias, ¿no? También es un proceso colectivo, ¿no? Se van identificando colectivamente esas necesidades y las potenciales soluciones, ¿no?
Y por último, que se orienta a la acción social, ¿no? Se orienta además, o sea, tiene una parte importante de incidencia política que ahora vamos a ir viendo en las fases, ¿no? Pero tiene una orientación a transformar a nivel institucional, a nivel estructural. Vale, otro elemento importante a destacar es que ha sido una metodología que inicialmente, ¿no?, se propuso como para identificación de necesidades comunitarias en el ámbito de la salud, pero ha ido adaptándose, ¿no?, y ha sido utilizada como en distintos contextos, con distintos grupos sociales, bueno, y también en entornos educativos, ¿no? O sea, como herramienta pedagógica, que además durante los últimos años ha habido como una proliferación ahí de investigaciones que se han llevado a cabo en el entorno educativo, el photovoice, al igual, ¿no?, que estábamos viendo que rompe un poco, ¿no?, como con la dicotomía de investigador-investigada, también dentro del sistema educativo rompe un poco los roles, ¿no? O sea, rompe un poco esa idea, ¿no?, del estudiante o la estudiante como agente pasivo que recibe, ¿no?, esa información, y son las propias estudiantes las que construyen colectivamente el conocimiento, ¿no? Y aquí os he dejado también otros dos ejemplos que son muy interesantes y que luego también os puedo facilitar, si os interesa. Y bueno, ahora, ¿cómo se lleva a cabo un proceso de photovoice, ¿no? Que creo que es importante, ¿no?, contar cómo se hace, ¿no? Que muchas veces al final hablamos, ¿no?, bueno, metodología tal, pero no queda muy claro cómo se lleva a cabo, ¿no? El photovoice tendría como varias fases, ¿no?, como podéis ver en este esquema que está además muy clarito. O sea, partimos de que las personas implicadas tienen que hacer como una reflexión individual sobre un tema que bien, o sea, si es en un proceso comunitario, se identifica colectivamente, o bien si es un entorno a lo mejor más educativo, donde hay ya más unos temas dados, ¿no? Bueno, pues se dan como una serie de temas que también se debaten, ¿no?, con las estudiantes, pero bueno, tendríamos como uno más en entornos comunitarios, se hace de una manera más colectiva esa selección de temas, y en entornos educativos pues a veces viene un poco más dado, ¿no?, por las exigencias también del propio sistema educativo. Entonces, bueno, se parte de una reflexión individual sobre ese tema, ¿no?, atravesándolo por la propia experiencia, ¿no? Y a partir de ahí, de esa reflexión individual, se tienen que desarrollar las fotonarrativas individualmente, ¿no? O sea, el tiempo que se da para desarrollar las fotonarrativas, bueno, dependerá un poco de los tiempos que tengamos, ¿no?, y de cómo sea el diseño, pero bueno, imaginaos pues dejar 1 o 2 semanas, ¿no?, para que se desarrollen las fotonarrativas. Posteriormente a eso, se pasa hay como sesiones grupales, ¿no?, en las que se ponen en común esas fotonarrativas individuales, ¿no? Hay como una parte que es como de lectura de las fotonarrativas y cada persona implicada, bueno, explica, ¿no?, qué le ha llevado a elaborar esa fotonarrativa, los porqués, la reflexión que ha hecho, etcétera. Y después se abre como un espacio de debate, ¿no?, donde se van buscando los puntos de encuentro y posibles soluciones a esas problemáticas que se han ido identificando. Y una parte importante de este proceso, cuando en las sesiones grupales van acompañadas también de un análisis participativo. Este análisis participativo sirve para que las propias personas implicadas en el proceso de investigación nombren desde sus propias voces y desde sus propios imaginarios y desde sus propias experiencias las problemáticas que se han ido identificando, ¿no? Y esto, creo que esta categorización inicial que se hace de manera colectiva sirve también un poco para que sean las propias personas las que nombren sus problemáticas y muchas veces no seamos las investigadoras las que con nuestro bagaje, ¿no?, llegamos y decimos, esto se llama así, ¿no? También dar una oportunidad, ¿no?, a que las personas categoricen y nombren sus propias problemáticas. Y bueno, este proceso de reflexión individual, desarrollo de fotonarrativas, colectivización, ¿no?, o sea, la reflexión colectiva y el análisis participativo se puede repetir, ¿no?, como en varias sesiones, ¿no?, sobre distintos temas. Y luego habría como una parte final, que sería la parte de incidencia política de la que veníamos, que he hecho ya referencia en algunos puntos de la presentación. Y esto pues se podría hacer a través de exposiciones comunitarias, ¿no?, que pueden ser tanto físicas como virtuales, de esos materiales, o llevarlos, ¿no?, a esas fotonarrativas que han sido generadas, llevarlos a espacios de formulación de políticas, o sea, como que es como la fase de incidencia, ¿no?, de que el impacto de todo este proceso incida más allá, ¿no?, y se establezca un diálogo con otros agentes comunitarios, con las instituciones, etcétera.
Bueno, y ahora os vengo a hablar del último proceso de Photovoice, que es un poco como un híbrido, ¿no? Entre, sí, Photovoice como en el entorno educativo, también, o sea, para generar procesos de resistencia, hemos hecho un poco un mix ahí, ¿no? Y bueno, este proyecto, o sea, bueno, esta investigación se enmarca dentro del proyecto Segrebuni, que he comentado al principio, que Adriana Gil ya vino en este ciclo de conferencias a contarlo, pero así brevemente, por si había alguien que no ha estado en esa conferencia. El objetivo general de este proyecto es la construcción de un cuestionario que sea capaz de, bueno, de dimensionar la problemática de las violencias sexuales dentro del contexto universitario, ¿no? Y que ese cuestionario parta de una perspectiva interseccional, ¿no? Porque a partir de un análisis de otros cuestionarios que se habían hecho, bueno, pues no se partía de esta perspectiva, ¿no? Y eso llevaba a problemas, ¿no? Luego en los datos. Y bueno, también que este cuestionario, o sea, tiene una lógica como de pasar de lo cual y a lo cuanti, ¿no? Y entonces se está haciendo desde una lógica participativa, ¿no? En el que se están intentando como recoger las distintas voces de las distintas personas que componen la comunidad universitaria, ¿no? Y para esto se está haciendo focus group, entrevistas individuales a informantes clave y grupales también. Y luego propusimos, ¿no?, hacer también un proceso de Photovoice con estudiantes universitarios, ¿no?, porque creíamos que era interesante ver, ¿no?, cómo percibían y cómo experimentaban ellas las violencias sexuales, tanto dentro como fuera del contexto universitario, ¿no? O sea, ampliamos ahí un poco el espacio. Y entonces teníamos como, bueno, es un work in progress, ¿no? Todavía, pero, o sea, los objetivos que nos planteamos fueron los siguientes, ¿no? O sea, como os estaba comentando, explorar las percepciones y experiencias de estudiantes universitarios en torno a las violencias sexuales, tanto fuera como dentro del contexto universitario. Favorecer la generación de resistencias feministas dentro de la universidad, ¿no? Y también nuevos mecanismos de denuncia a través de, bueno, de las estrategias de incidencia política, ¿no?, que se generan después del proceso grupal, y también reflexionar sobre los límites, ¿no?, y de las potencialidades del Photovoice como metodología de investigación feminista. Y bueno, hemos estado trabajando durante este curso académico con cinco grupos de estudiantes de más o menos 5 o 6 personas en 3 universidades distintas, en la Complutense de Madrid, en la Universitat de Barcelona y en la Rovira i Virgili. Y bueno, ahí os he puesto una tablita, ¿no?, para que veáis un poco los distintos temas que hemos estado trabajando, ¿no? Las sesiones siguieron la misma estructura que os he presentado antes, ¿no? O sea, se presentaba como una serie de consignas, ¿no?, o temas sobre los que trabajar. Las estudiantes hacían su reflexión individual, elaboraban las fotonarrativas y después de eso ya teníamos como las sesiones grupales, ¿no? Y bueno, en la primera sesión fue un poco más de introducción, no se llevó esta dinámica, pero a partir de la primera, ¿no?, ya se trabajaron, bueno, las tipologías de violencias sexuales, cómo la interseccionalidad y las relaciones de poder influyen en cómo se experimentan y cómo se responde también o se resiste a las violencias sexuales. La tercera sesión fue sobre espacios y las especificidades que las violencias, ¿no?, tienen en ciertos espacios, y también las resistencias que se construyen en esos mismos espacios. Y aquí nos quisimos centrar en el espacio educativo, en un sentido amplio, no solamente en la universidad, pero también para conectarlo un poco con el eje central del proyecto, ¿no?, que son las violencias sexuales dentro del contexto universitario. Y también quisimos centrarnos en espacios online, o sea, con todo el tema de la... Entonces no me sirven estos audífonos. Vale, continúo. Bueno, y también, o sea, con todo el tema de la virtualización, cómo las violencias sexuales también han encontrado nuevas vías, ¿no?, para ejercerse. Entonces creíamos que era interesante ver también un poco, bueno, cómo ha sido en estos dos espacios concretos, ¿no?, pero siempre dejando la apertura a que las estudiantes pudiesen abordar otros espacios si ellas lo consideraban necesario, ¿no? Y luego una última sesión en la que dejamos un espacio libre para que las estudiantes, bueno, pudieran expresar cosas que quizás se habían quedado en el tintero o que hiciesen una reflexión del proceso, ¿no?
Y también, bueno, ahí empezamos, ¿no? A elaborar las estrategias de incidencia política. Bueno, todas las sesiones tuvieron que ser online porque, bueno, estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Y bueno, para el análisis participativo de las sesiones, que ahora sí eso cuando termine la presentación y si queréis os puedo enseñar, ¿no? Cómo lo hemos hecho a través de la herramienta Padlet, íbamos poniendo ahí las fotonarrativas y las íbamos, ¿no? Categorizando colectivamente entre todas. Y bueno, os he querido rescatar también bueno, algunos ejemplos, ¿no? De las fotonarrativas que las chicas han elaborado, ¿no? Bueno, la primera, os voy a enseñar una de cada sesión, ¿no? O sea, para que veamos un ejemplo. Esta es sobre la primera sesión, que fue sobre tipologías de violencia, y bueno, como podéis ver en la fotografía, que además fue una fotografía que fue representada de forma recurrente y en otros procesos de Photovoice sobre este tema también ha salido, ¿no? Que es el tema de, bueno, colocarse, ¿no? Las llaves en el nudillo como estrategia de autodefensa. Y bueno, la persona que elaboró esta fotonarrativa decía así, ¿no? Siempre que salgo por la noche, tengo que volver a casa sola, me pongo las llaves entre los dedos por si algún hombre quiere violarme. Ese es el único pensamiento que mi mente procesa en el camino que hay hacia mi casa. Estos pensamientos son los que me pasaban por la cabeza cuando era más joven y empezaba a salir por la noche. Se me hacía un nudo en el estómago e intentaba no volver sola a casa porque lo pasaba fatal. Es verdad que al final te acostumbras a ese temor y lo normalizas tanto que ni lo tienes en cuenta. Eso sí, sigo llevando las llaves entre los dedos. Para mí la violencia sexual también es esto, el tener miedo, desconfianza, sentirme desprotegida. Aunque no sufra la agresión, tengo que estar alerta para no sufrirla, porque quién sabe si algún día soy yo la que sale en las noticias, ¿no? Para que veáis un ejemplo de la primera sesión. La segunda sesión, como os he comentado, era sobre... Nos quisimos centrar, ¿no? En la interseccionalidad y en las relaciones de poder que se producen dentro de las violencias sexuales, ¿no? Y en este caso, una de las estudiantes, ¿no? Representaba ese tipo, ¿no? de violencia sexual que tiene ciertas especificidades en el espacio público, ¿no? Hacia mujeres bisexuales o lesbianas que van con su pareja de la mano, ¿no? Y entonces ella lo plasmaba así en la fotonarrativa, ¿no? Espera que ahora no podemos mostrarlo. Cuando se vaya te vuelvo a dar la mano. ¿Has escuchado lo que nos ha dicho? No hagas caso, sigue andando, viene detrás. En cuanto a la tercera sesión, que fue la que os estaba comentando, ¿no? sobre distintos espacios, aquí una de las participantes, una de las estudiantes, como que bueno, hizo una foto en el baño de la universidad, ¿no? Y recordaba un evento, bueno, con toda la carga simbólica, ¿no? Que tienen muchas veces los baños, ¿no? de los centros educativos, con todas las pintadas, ¿no? Que hay también en puertas y por todas partes, ¿no? Ella recordaba cómo bueno, en su infancia, ¿no? Cuando estaba en el colegio, había sido insultada, ¿no? Con un típico insulto de puta, ¿no? Y ella, bueno, compartía esta fotonarrativa, ¿no? El baño de mi colegio fue testigo de la violencia que nadie quería ver. Yo solo tenía 11 años. Y por último, la última sesión, como os comentaba antes, fue como una sesión un poco de cierre, ¿no? Y de, bueno, o de traer cosas o cuestiones que no hubiésemos trabajado o que no hubiesen salido en las narrativas y en los debates, o hacer una reflexión final, ¿no? Entonces, una de las estudiantes lo que hizo fue, bueno, pues recortó, ¿no? Hizo un collage con distintas fotografías que habían hecho sus compañeras, ¿no? Y entonces cerraba con esta fotonarrativa, ¿no? Y decía, gracias, simplemente gracias a todas y cada una de vosotras por abrirme las puertas hacia caminos que desconocía, por enseñarme valores y diversos puntos de vista, por ser un apoyo y un entorno libre donde poder expresarme, por enseñarme que ser mujer es lo más maravilloso que existe. Gracias por recorrer conmigo este maravilloso camino, que por desgracia ha llegado a su fin. Simplemente no tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy de haberme inmerso en este proyecto tan enriquecedor, tanto a nivel personal como intelectual. Gracias por haberlo compartido conmigo, ¿no? Y esa era la forma en la que ella decidió cerrar, ¿no? Recuperando todas las fotonarrativas, todas las fotografías de sus compañeras y haciendo este cierre.
Y bueno, ¿dónde nos encontramos ahora en este proceso de Photovoice? Bueno, ahora estamos en la fase de planificación de la incidencia política. Y bueno, estamos, ¿no?, como en el debate, ahora ya cuando se cierra un poco el curso, que estamos todas un poco hasta arriba, tanto los estudiantes como nosotras, ¿no? Bueno, pues estamos haciendo como esa... Vamos a hacer, bueno, esa planificación, ¿no? Y entonces, dentro de las posibilidades, ¿no?, que podemos realizar, están, bueno, exposiciones físicas online, nuevas implementaciones del mismo proceso en otros espacios, ¿no?, que también se han llevado por las propias estudiantes que han formado parte de este proceso. Establecimiento también, bueno, abrir cuentas también en redes como Twitter, Instagram e ir, publicando, ¿no?, las fotonarrativas y las reflexiones a modo de denuncia y de sensibilización también, y seguir elaborando otras fotonarrativas, ¿no?, para denunciar actos concretos o lo que las estudiantes quieran al final. Y también, bueno, pues incidir en los espacios de formulación de políticas, ¿no? Entonces, bueno, eso serían como varias posibilidades, ¿no?, de qué hacer con todas esas reflexiones individuales y colectivas que han ido construyendo, ¿no? Y bueno, toda esta parte de incidencia política se hace toda desde una lógica participativa, ¿no? Son al final las personas implicadas las que deciden qué hacer con los materiales y las que diseñan las estrategias de incidencia política. Y bueno, así para terminar y también que tengamos como espacio, ¿no?, para poder compartir impresiones y reflexiones, yo he querido no sé, como sacar a relucir, ¿no?, algunas reflexiones metodológicas que he venido haciendo no solo, ¿no?, de este proceso de Photovoice, sino también, o sea, como de la metodología en general, ¿no? Bueno, la dinámica de las sesiones de Photovoice permite que haya una participación equitativa, ¿no?, que todas las personas tengan como un espacio para elaborar sus propias reflexiones individuales y un espacio para compartirlas, hace, bueno, que las relaciones de poder no desaparezcan, obviamente, porque no desaparecen, ¿no?, pero que puedan disminuirse de alguna manera, ¿no? Y además, bueno, a través del propio proceso de las sesiones se va construyendo el conocimiento de forma colectiva, ¿no?, y se van integrando las múltiples voces que están implicadas en ese proceso de investigación. También creo que una potencialidad es que el análisis participativo, esa categorización inicial que se hace en las sesiones grupales, permite que sean las propias participantes las que nombran, ¿no?, los problemas, ¿no?, que las atraviesan y nombran sus propias experiencias y cómo perciben ellas, bueno, en este caso, las violencias sexuales y de género, ¿no? Y también eso nos lleva, ¿no?, a evitar muchas veces pues, sobreinterpretar, ¿no?, las experiencias y las vivencias de las participantes, ¿no? Y luego también, bueno, que el Photovoice es una metodología que inherentemente se orienta a la acción social, a la acción colectiva, ¿no? Porque bueno, la parte de incidencia política yo creo que es de las más importantes de la metodología y que además esta está totalmente diseñada e implementada por las personas participantes, ¿no? O sea, no es así en todos los casos, ¿no?, pero debería ser así, ¿no?, que sean las personas implicadas las que definen qué hacer con esas reflexiones, ¿no?, y con todo ese material que se ha generado. Bueno, como veis, estoy intentando como vincularlo un poco también a las características que os he presentado antes de la investigación feminista, ¿no? Bueno, que sea participativo, que estén recogidas todas las voces, evitar esas colonizaciones, ¿no?, muchas veces discursivas, etcétera. También, bueno, en relación al ejemplo que os he mostrado, ¿no?, de este Photovoice de estos Photovoices que hemos llevado a cabo con violencias sexuales, ¿no? O sea, las violencias sexuales son un eje de lucha fundamental, ¿no?, en los movimientos feministas. Y a partir de esta experiencia de Photovoice, bueno, pues hemos podido reflexionar juntas, ¿no?, sobre las violencias sexuales, sobre las experiencias, sobre las percepciones y también sobre las resistencias que las estudiantes construyen, ¿no?, para hacerles frente. Y además se ha constituido como un espacio seguro de reflexión y en el que se han establecido redes de apoyo entre ellas, ¿no?, que al final, bueno, pues es una praxis feminista en sí misma y que implica, ¿no?, bueno, más fuerza, ¿no?, para poder resistir y responder a esas violencias, ¿no? Y en cuanto a la... Uy, qué susto me he dado. En cuanto al análisis interseccional, bueno, ha sido un elemento clave, tanto en el diseño, ¿no?, que ya en el proyecto en el que estamos trabajando pues es un eje fundamental,
y también en el desarrollo de las sesiones, ¿no? Hemos intentado, ¿no?, un poco profundizar en la reflexión, ¿no?, y superar visiones que sean esencialistas y monolíticas sobre cómo se experimentan y se responden a las violencias sexuales, quién las experimenta, ¿no? Ampliar un poco ese prisma, ¿no? Y profundizar un poco más ahí, ¿no?, en cómo los distintos ejes de opresión influyen en las violencias sexuales, ¿no?, y cómo las relaciones de poder también. Y bueno, lo que creo que debemos tener siempre presente, ¿no?, que ya lo veníamos hablando en torno a la investigación feminista, es que la reflexividad y la autocrítica han de ser siempre una constante, ¿no? Y debemos de problematizar cómo están influyendo las dinámicas de poder, ¿no? Cómo nuestras dimensiones de opresión y privilegio y las de las subjetividades implicadas en los procesos de investigación pues influyen, ¿no? Y cómo problematizarlas, ¿no? Intentar disminuir en la medida de lo posible sus efectos, ¿no? No obviarlas y decir, vale, aquí no hay relaciones de poder, como es una investigación feminista ya no hay. Bueno, pues no, siguen ahí y es importante que de alguna manera las problematicemos. Y bueno, también preguntarnos si está el diseño adaptado a los intereses y realidades de las personas participantes, ¿no? Y modificar y readaptar ese proceso cuando así sea requerido. Y también, por último, bueno, creo que es fundamental, ¿no?, que sigamos, esto ya os digo, es un work in progress totalmente, son reflexiones, ¿no?, que he ido construyendo no solamente a partir de esta implementación, sino de otras que he hecho antes, ¿no? Y creo que tenemos que seguir, ¿no?, debatiendo y profundizando en cómo llevar a cabo prácticas investigadoras que realmente sean de coproducción del conocimiento, ¿no? O sea, profundizar las lógicas participativas aún más y construir, bueno, pues procesos de investigación que sean realmente participativos, ¿no? Y bueno, no sé, ahora me gustaría un poco que fuera un diálogo esto, o sea, también, ¿no?, desde la investigación feminista es un poco construir el conocimiento colectivamente y me encantaría saber qué pensáis, opiniones, comentarios, críticas, cualquier cosa, ¿no? Y establecer un poco un diálogo, que a veces así, las conferencias así, cuando solo una persona habla, se hacen un poco pesadas. Y nada, que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Aloe. Súper interesante. Seguramente habrá muchos comentarios y estamos aquí listos para escucharles. Quien quiera, si me puede levantar la mano, por favor, o escribir por el chat también. Vamos a escuchar primero a Carolina. Hola, buenos días. Hola. Pues primero agradecerte mucho como por todo este recuento, este panorama tan amplio que nos presentas. Yo tenía la idea de que creo que la única metodología feminista que se había propuesto como tal era los grupos de autoconciencia, me parece. Yo no conocía esta otra metodología, entonces creo que de acuerdo al tema de investigación, pues es potente, ¿no? En muchos sentidos. Yo estoy haciendo también mi investigación del doctorado sobre violencias sexuales, entonces como en esa lógica a mí me gustaría preguntarte, quizá, no sé si sea una duda tal vez de orden, pues sí teórico, pero también metodológico, ¿no? En el sentido de cómo estás pensando o conceptualizando las violencias sexuales articuladas con la violencia de género, es decir, las violencias sexuales son, digamos, una forma de expresión de violencia de género o cómo estás como estableciendo esa jerarquía. Y mi otra pregunta, quizá también, pues es un poco de orden teórico, pero también metodológico, porque mencionabas como este intento justo desde partir de una lógica de una investigación quizá más horizontal o cooperativa, desde la investigación acción participativa, pues no generar como orientaciones narrativas sobre las colaboradoras, ¿no? Es decir, que ellas mismas puedan como aportar, digamos, su experiencia, su visión, su perspectiva sobre, pues, este fenómeno, ¿no? Entonces, quizá mi duda concreta es
como al implementar esta metodología en estos diferentes pasos que nos presentas, ¿cuál sería la indicación o la intervención en términos metodológicos de tu parte para pedirles que generen como una narrativa visual o no O visual? sea, como a ver si Ajá, te he entendido, ¿vale, Carolina? O sea, ¿qué indicaciones se le da para generar las fotonarrativas? sí, porque, o Vale. sea, uno de los, como de las problemáticas en términos metodológicos que estoy teniendo en este momento tiene que ver justo con cómo preguntar por, por la violencia sexual o por las violencias sexuales sin como imponer un concepto, ¿no? O sea, teóricamente, por ejemplo, yo pienso como en esto de la violencia heteropatriarcal, ¿no? O sea, en vez de la violencia de género. Pero las violencias sexuales como una expresión de de esta violencia heteropatriarcal, pero cómo metodológicamente hacer como esta traducción del concepto a una narrativa más cotidiana que precisamente no oriente o no superponga como es en esta visión colonizadora, pues mi concepto de, Ujú. a ver, cuéntame, ¿cuáles son las violencias heteropatriarcales, ¿no? Que has, Ya. es como en esa lógica, es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo le están haciendo ustedes? Y creo que de momento sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. A ver, planteas dudas que yo tengo también, ¿no? Voy a intentar, o sea, como decirte mi perspectiva, ¿no? Vale, pues, bueno, primero, ¿cómo concibo las violencias sexuales, ¿no? Ahí ella a lo largo del discurso lo estaba dejando caer, ¿no? Las concibo en un sentido amplio y también desde el grupo de investigación tenemos una visión, ¿no? De que, bueno, de las violencias sexuales y de género que no solamente impactan, ¿no? Sobre las mujeres en un sentido amplio, sino también sobre disidencias sexogenéricas. Si era un poco esto lo que me estabas preguntando a nivel más de cómo me sitúo yo en ese concepto, ¿no? Luego a nivel de cómo, yo te voy a contar el ejemplo concreto de cómo lo hemos hecho en este proceso, ¿vale? De los triggers o de las preguntas que les hemos dado para que elaboren las fotonarrativas, ¿no? O sea, el photovoice cuando se hace en un proceso de intervención comunitaria, lo que he comentado, ¿no? Es más como, bueno, se debate colectivamente los temas, ¿no? O sea, no se hacen como preguntas tan directas, sino que se debaten bueno, con el grupo con el que se está trabajando y son las propias personas las que definen un poco los temas, ¿no? Cuando ha sido este photovoice de violencias sexuales, que también es en el entorno educativo, ¿no? Y que ya también, bueno, venimos un poco constreñidas también por las exigencias del proyecto más grande, ¿no? Que también todo esto hay que problematizarlo también, ¿no? Los espacios en los que se produce este conocimiento. Bueno, pues ya teníamos como una serie de temas dados, ¿no? A la hora de transmitir, o sea, teníamos como temas por sesión, ¿no? O sea, lo que habéis visto, tipologías de violencia, interseccionalidad y relaciones de poder, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces intentábamos como elaborar una serie de consignas, ¿vale? Que fueran preguntas lo suficientemente abiertas como para no constreñir la reflexión de las estudiantes y a la vez intentar, bueno, como enfocar un poco hacia el tema en cuestión, ¿no? Ejemplo. Para que ellas definieran, ¿no? ¿Qué son para vosotras las violencias sexuales? ¿Cómo las concebís? ¿Cómo las percibís? O sea, desde vuestra propia perspectiva, desde vuestras propias vivencias, o sea, como para intentar no tener ya, ¿no? Como soltarles una pregunta muy cerrada que van a hacer que se vayan a señor Google y le digan, vale, ¿qué son las violencias sexuales? ¿No? Y rompan, porque realmente con el photovoice lo que se quieren promover al final son reflexiones individuales que obviamente están insertadas, ¿no? Y enmarcadas en una estructura social y siempre va a haber influencias, ¿no? Pero lo que se quiere potenciar es eso. Entonces, claro, a la hora de preguntar, y esto ha sido algo que también hemos debatido bastante, ¿no? Lo hemos querido hacer de una manera amplia que dejase libertad a las estudiantes para poder contestar y reflexionar, pero enfocando el tema. No sé si estoy contestando a tu pregunta, Carolina. Vale, Sí, pues sí, sí. eso ha sido un poco como lo hemos trabajado nosotras. Muchas gracias. A ti por la intervención y por las preguntas, gracias. Y José Luis. Sí, buenos días.
Hola. Buenas tardes por allá. Sí, tengo una pregunta con respecto a las imágenes, pero sobre todo a cómo las tratan después de la producción visual, digamos, porque cuando hablamos de horizontalidad o de colonialidad o participativas, pues justo ahí está esa necesidad de democratizar el conocimiento, y no solo el conocimiento, son las tecnologías también, los espacios y demás. Totalmente. Entonces, digamos, la imagen es un resultado de una tecnología. Y luego tú hablabas de una acción social, pero ¿cómo? O sea, mi pregunta va un poco, ¿usan alguna licencia abierta con las imágenes? ¿O cómo podemos democratizar también estas imágenes visuales dentro de una academia hegemónica, digamos? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos de que estas imágenes de verdad sean de las personas con las que participamos? ¿Cómo no? Bueno, hay imágenes dentro de una tesis, pero la tesis es de la universidad y estas personas no pueden usar sus imágenes, por ejemplo. O sea, ¿cómo podemos trascender de eso a la acción social? Totalmente, totalmente. Sí, o sea, y además una propuesta también, o sea, aquí es, cuando se habla de investigación feminista, os he puesto la propuesta de Reddit y Frisbee, pero Bárbara Biglia, que concretamente además es mi directora de tesis, ¿no?, ha problematizado mucho esto y ella propone como la investigación activista feminista, ¿no? Y un valor central o uno de los presupuestos básicos, ¿no?, de esta investigación activista feminista es, publicar siempre en acceso abierto, intentar, todas estas cuestiones, ¿no? Ahora no me sale el nombre. Intentar publicar siempre con licencia de Creative Commons, intentar siempre publicar en acceso abierto, mientras que sea posible, ¿no? Porque también es lo que comentaba, ¿no?, que también tenemos que problematizar la academia en la que estamos produciendo conocimiento y las exigencias de esa academia en muchas ocasiones para realmente poder que las investigadoras puedan, ¿no?, establecerse también. Entonces, aquí las fotonarrativas, como he estado comentando, son las propias participantes las que deciden qué hacer con esas fotonarrativas, ¿no? Y las que deciden si hacer una exposición en un centro social o hacer una exposición dentro de la universidad. Al final, las fotonarrativas orientadas a esa parte de incidencia política, ellas deciden lo que quieren hacer con ellas. Entonces, en ese sentido, no es que hagamos como una apropiación, ¿no? Obviamente, también, la parte de difusión de resultados, ¿no?, como yo os estoy contando aquí, pero a nivel más metodológico, yo os he traído algunos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, en otras implementaciones que he hecho, concretamente en 2019, que os puedo pasar información sobre este proceso, hicimos un proceso de PhotoVoice con mujeres migrantes, de distintos países africanos, ¿no? Y la parte de difusión de resultados, íbamos todas juntas, ¿no? Si era un espacio universitario, íbamos todas juntas a contar el proceso, todas juntas a establecer ese diálogo, ¿no? Que creo que también una parte importante es que las personas que han estado implicadas en esos procesos de investigación estén en todas las fases de ese proceso, ¿no? Y de hecho lo ideal, cuando hablo de prácticas que sean realmente de coproducción del conocimiento, que las personas implicadas estén también en el diseño, también en la implementación, también en la difusión de resultados, ¿no?, en el análisis, eso sería como lo ideal. Concretamente creo que el PhotoVoice tiene potencialidades en ese sentido, ¿no?, porque al final los materiales que son producidos por las personas implicadas, ellas deciden qué quieren hacer con esos materiales. Entonces, pues por ahí, no sé si he contestado a tu pregunta o me he ido mucho por las ramas. No, pues sí, estoy de acuerdo con eso. Y te lo pregunto porque yo trabajamos con un grupo de mujeres y tomamos muchas fotografías. Y tal vez no íbamos yo no iba con esta idea del PhotoVoice, pero salió, ¿verdad? Entre los lugares de la memoria, los objetos de la memoria, ellas iban narrando. Y más o menos esa es la secuencia que buscamos darle a este trabajo, pero digamos, ellas sí han hablado de el uso de las fotografías para otras cosas, ¿verdad? Ellas hablan que después les gustaría como poder usar las fotografías para poner alguna exposición o algo así, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo y contento de eso, pero como también estas fotografías son parte del trabajo de la universidad y de la tesis de este posgrado, pues también me surge esa duda, cómo
hacer ver que las fotografías son de ellas y no de la universidad ni mías, ¿verdad? Sino que es un trabajo colectivo. Pues no sé, yo creo, bueno, es complejo, ¿no? Y es una reflexión que debemos ir haciendo, ¿no? Quizás citas de las personas que han realizado las fotonarrativas o destacar en todo momento, ¿no? Que es fruto de una reflexión colectiva, no sé, la verdad. Pero gracias por compartir y la pregunta. Sí, muchas gracias. Vamos a escuchar a Elisa Cervantes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Por allá, buenos días por acá. Bueno, me encantó tu presentación, me parece que es muy interesante, da como para muchas cosas, para seguir pensando. Y en mi proyecto de investigación acá, yo estoy en el doctorado, es sobre la violencia de género en los espacios universitarios. Entonces estoy haciendo como un análisis en general de todo lo que va pasando. Pero bueno, por lo menos acá sabemos del cruce, ¿no? De todas las violencias. O sea, hablar de violencia sexual sí nos lleva como a algo en específico, que además es complejo, como la definición, como decía Caro, ¿no? O sea, cómo vamos no implantando una definición, sino también acercándonos a cómo lo definen ellas, porque además hay diferencias hay violencias que todavía nos cuesta trabajo reconocer. Entonces hay como un discurso, digamos, científico ya sobre las violencias, ¿no? Pero cómo además ustedes enfrentan las otras violencias que se ven ahí cruzadas, ¿no? Pues en la experiencia universitaria, simplemente, ¿no? O sea, las tantas violencias. Pero una pregunta en específico que te quería hacer es, ¿cómo abordan la parte ética? O sea, en estos talleres, y si de repente sale el tema de la violencia sexual muy fuerte, ¿qué hacen? ¿Tienen una psicóloga clínica ahí, canalizan? O sea, ¿cuál es la parte, digamos, de intervención ética en ese sentido? Gracias. Gracias, Elisa. Bueno, en este caso, la psicóloga, bueno, yo no tengo especialización en psicología clínica, ¿no? Pero tengo algunos conocimientos, ¿no? Como psicóloga para poder evitar, ¿no? Una catarsis en medio del proceso, ¿no? O sea, sí que es verdad que hemos intentado como crear espacios que fueran como muy cercanos para ellas de alguna manera, ¿no? Y también ha habido un proceso muy bonito en el que, bueno, las unas se han sostenido también a las otras, ¿no? O sea, que también, bueno, eso pues es profundamente feminista también, ¿no? Cómo se ha ido creando esa red de apoyo entre ellas, ¿no? En este caso concreto no hemos tenido una situación que necesitase una intervención de carácter más clínico, ¿no? Pero me parece súper necesario realmente y creo que lo incorporaremos en futuras reflexiones cuando vayamos a implementar otra vez este proceso. Así que de momento no lo hemos hecho, Elisa, pero creo que ha sido una aportación muy buena y que reflexionaremos, por supuesto. Gracias. Bien, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Caro, está en el chat Berenice Duque. En este mismo sentido, dice, si ellas producen sus fotografías, ¿te has encontrado con la dificultad de que no cuentan con el equipo necesario para producirlas? Si es así, ¿qué alternativas has tomado? Y la doctora Cristina Fuentes agrega ahí un comentario de con un celular de uso colectivo. Bueno, te escuchamos a Loe para después darle la palabra a Caro. Vale, a ver, en este caso no hemos tenido este problema, ¿no? Pero, o sea, porque bueno, son estudiantes que al final, pues de una clase social determinada, ¿no? Que tienen acceso a un teléfono móvil con una cámara, ¿no? Entonces no se necesitaba nada más. Sí que es verdad que es algo a tener en cuenta, por supuesto, y en el caso de que estuviésemos trabajando con el colectivo X, que no se tuviese acceso a material suficiente para poder hacer las fotonarrativas, pues eso hay que plantearlo, por supuesto, a nivel presupuestario y sacar algo de dinero para ofrecer las cámaras, ¿no? Que es lo que se ha hecho normalmente en los procesos de Photovoice, además, o sea, como
Se ha trabajado con colectivos pues, muy diversos, con necesidades específicas, etcétera, ¿no? Muchas de ellas no, pues, que no sabían utilizar una cámara. Siempre está como la fase esa de training, ¿no? En la que, bueno, pues se enseñaba a las personas cómo utilizar la cámara, se daban las cámaras desde la investigación. O sea, que no nos hemos encontrado en ese caso, ¿no? Pero en el caso de que nos encontrásemos, pues es algo a contemplar y que se tendría que, bueno, pues sacar algún pellejito de donde se pueda, ¿no? Para facilitar, aunque sean unas cámaras, ¿no? Aunque sean de estas desechables, ¿no? Después. No sé si he contestado la pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias, Aloe. Caro. Pregunto si he contestado la pregunta porque yo tengo malísima memoria, entonces si me hacéis varias preguntas a la vez a lo mejor me voy por las ramas, ¿vale? Así que eso, disculpadme. Carolina, sí, perdón. Sí, otra vez yo. Bueno, tengo otras 2 preguntas. La primera es que nos presentabas al principio como este recorrido por las diversas propuestas de las epistemologías feministas, ¿no? Sobre el punto de vista, el posmodernismo y el empirismo. Me gustaría preguntarte, porque no me quedó como muy claro, ¿desde dónde estás planteando tú como tu investigación? Si es desde alguno de estos 3 lugares, si los estás poniendo como a discutir o algo por el estilo. Claro, yo es que, bueno, estoy en el proceso de todo ese tipo de reflexiones ahora mismo, ¿no? Entonces estoy como todavía debatiendo con mi propia persona sobre estas cuestiones, pero si quieres, en un futuro próximo estamos en contacto y seguimos debatiendo sobre esa cuestión. Súper. Y la otra pregunta también era, bueno, es encaminada también como a esta reflexión metodológica, ¿no? ¿Cómo llegaste como a la determinación de que esta metodología era prudente o pertinente en términos como de tu interés de investigación, ¿no? Porque, o sea, creo que es una metodología potente en el sentido de que pues unifica como 2 tipos de narrativas, ¿no? O sea, la visual y como esta otra. Entonces, ¿cómo llegaste como a la conclusión, digamos, de que esta era como una metodología pertinente en términos de tus objetivos? Pues mira, te voy a contar y voy a intentar ser breve, ¿no? Para contarte un poco el recorrido que yo he tenido con esta metodología, ¿no? Ha sido un poco a través de mi propia práctica con ella que he ido viendo, bueno, en qué contextos y a qué investigaciones se podía un poco acoplar, ¿no? O sea, la primera vez que la llevé a cabo fue también en el contexto universitario, cuando estaba haciendo la maestría. También estuvimos, bueno, viendo temas de violencias, también diversidad sexual y distintas cuestiones con alumnado universitario. Y después de eso la implementamos en el proyecto que os comentaba, ¿no? Que era con mujeres migrantes y era un poco como para promover la participación sociopolítica de estas mujeres, ¿no? Entonces, a través de las distintas implementaciones con la metodología he podido ir viendo, ¿no? Las potencialidades que tiene el hecho de, bueno, las imágenes que ya de por sí tienen una potencialidad brutal. Y concretamente, ¿no? en ese Photovoice, bueno, algunas mujeres todavía no tenían, bueno, la soltura, ¿no? Hablando quizá castellano y demás, ¿no? Y las imágenes fueron como una forma también de que ellas pudieran expresar muchas veces lo que sentían o lo que pensaban, ¿no? Entonces también el reflexionar esta metodología como metodología de investigación feminista ha sido también por los procesos que he visto que se han ido construyendo dentro de las distintas implementaciones que he visto, ¿no? O sea, cómo se han ido constituyendo redes de apoyo, cómo se han ido constituyendo estrategias de acción, cómo se han ido viendo todas esas cuestiones, ¿no? Esto es lo que me lleva también un poco a cuando llego a este grupo de investigación y me meto en este arduo camino en el que estamos todas del doctorado. Y ahí veo, ¿no? Que, bueno, yo había estado trabajando desde la investigación acción participativa y demás, y veo, bueno, que las metodologías, empiezo a investigar un poco sobre metodologías feministas, bueno, que proponen,
Y claro, de repente veo que el photovoice en realidad se puede adaptar muy bien a esas propuestas, ¿no? Y como que puede responder a qué son las metodologías feministas, ¿no? Y creo que con el photovoice se ve claramente un ejemplo de lo que podría ser. Entonces, bueno, las veces que hemos, o sea, bueno, esta investigación concretamente, ¿no? Que queríamos explorar también, bueno, que las experiencias, ¿no? de las propias estudiantes, las percepciones que ellas tenían y también generar procesos de resistencia dentro de la universidad, ¿no? Que también hace mucha falta. Entonces, pues fue como, bueno, el photovoice se adapta realmente a esto, ¿no? Y también en la incidencia, ¿no? A nivel institucional de, mira, cómo se perciben las violencias sexuales, o sea, influye también a esos niveles. Así que eso un poco, te diría, Carolina. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? En el chat ya tienes ahí otro comentario. De metodologías parecidas, dice la doctora Cristina Fuentes, desde escenarios del arte, como la performance feministas, muy creativas. Yo mientras alguien se anima a preguntar, sí quisiera comentar, esta primera imagen que nos mostraste, de las llaves, esa. Bueno, yo imagino que la persona, la chava que la propuso como su fotonarrativa, o quienes la hayan propuesto, pues no la tomaron, no fueron por el mundo buscando esta persona para tomarle la foto. Yo imagino que esta imagen la obtuvieron de la red, eso pienso como posibilidad. No sé si realmente la tomaron. A lo que me refiero, a lo que me quiero referir es a el photovoice. No implica necesariamente que yo tengo que tener una cámara para tomar una foto que hable de lo que quiero decir, sino que tengo la posibilidad de encontrar una imagen en donde yo pueda reflexionar sobre algo y el resultado de esa reflexión no lo imagino en el momento en que estoy pensando sobre la imagen. No es algo que ya tengo definido y luego voy y busco la imagen para que empate, sino que hay un proceso de definición y construcción misma de la reflexión, y en ese sentido me inquieta un poco que las imágenes sean imágenes preformadas, por ejemplo, por criterios mercadológicos en la red, en internet, o por una sensibilidad que sí está colonizada, lo siento, perdón, sí está colonizada, ¿no? Mi manera de ver, mi gusto por ciertas películas y Hollywood y etcétera, etcétera. Sí. Entonces, quisiera pues pedirte un comentario en ese sentido. Yo siempre doy la indicación de que las personas hagan las fotonarrativas ellas mismas, siempre. Lo que pasa es que, bueno, en algunos casos no es así. Pero bueno, siempre se da esa indicación, porque no es lo mismo hacer, bueno, una reflexión o irte directamente a coger una imagen que tú tener que elaborar esa imagen, ¿no? O sea, sí que es verdad que cuando el photovoice se ha utilizado más como intervención comunitaria, se hacen las fotos directamente a las necesidades a identificar, ¿no? Es algo más de, bueno, pues estamos en un barrio en el que el sistema de basuras no funciona bien y es una necesidad comunitaria de esa población, pues directamente se echa una fotografía de eso, ¿no? Cuando se empieza a utilizar en otros contextos y más en el contexto educativo, ¿no? Donde se dan una serie de pautas, ya como que se da lugar, se da espacio para esa creatividad, ¿no? Y para que las estudiantes representen sus propias reflexiones, ¿no? Y creo que ese proceso de representación es una de las cosas más importantes que hay en el photovoice, ¿no? Por eso yo siempre, que obviamente, ¿no? Que las reflexiones que hagamos van a estar influidas de alguna manera, eso está claro, ¿no? Pero sí que siempre insisto muchísimo en el que el photovoice es un espacio de creación y de representar esa reflexión concreta, ¿no? Entonces, claro, también se rompe en la cabeza muchas veces para intentar representar ciertas realidades, pero es que creo que eso es una de las potencialidades que tiene realmente, ¿no? Entonces, sí, o sea, que la indicación siempre sea que las fotonarrativas las tengan que hacer y no coger de internet.
Esa es la idea principal, que lo hagan o no ya, o sea, ya hay... Sí, muchas gracias, Aloe. También la doctora Juana Juárez te pone en el chat, muchas gracias. Nos has ofrecido una charla muy enriquecedora, atractiva, donde la creatividad juega un papel muy importante al propiciar su emergencia en las mujeres entrevistadas. Si bien en algunos casos será difícil, me parece que puede detonar justamente un proceso creativo y de conocimiento importante. Gracias, gracias, gracias. La doctora Cristina Fuentes dice... Muchas gracias. Estamos colonizados, por eso es conveniente partir de la experiencia, de la propia vivencia, tal vez realizar autoetnografías. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario o si tú tengas algún comentario de cierre, Aloe. Pues yo que nada, que todas las preguntas y aportaciones que me habéis hecho han sido súper interesantes y nada, que estoy muy agradecida, Angélica, por la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir los pequeños pasitos, ¿no?, que vamos dando de nuestras investigaciones, sobre todo porque creo que esto es algo también muy importante de la investigación feminista, realmente de poder intercambiar, ¿no?, reflexiones con otras investigadoras que te den feedback y que te digan, oye, mira, pues yo esto lo enfocaría de otra manera, o oye, mira, aquí creo que te falta tal, o oye, qué guay, o lo que sea, ¿no? Creo que esa parte es fundamental, que haya estos espacios de intercambio, así que yo agradecida porque me hayáis dado el espacio y bueno, que me alegro mucho de que os haya interesado. Y o sea, para estar en contacto, lo que sea, si queréis que sigamos debatiendo o me queréis consultar cualquier cosa, o la bibliografía también, si quieres luego la paso, Angélica. Sí, ya hay varios comentarios en el chat y yo me sumo a ellos. Queremos la bibliografía, así es que por favor te la solicito, igual que tu presentación, por favor. Sí, por Y supuesto. la doctora Cristina Fuentes está levantando la mano, por favor, Cristi. Hola, ¿qué tal, Aloe? Muchas gracias por tu presentación. Mira, yo he hecho muchas cosas por el estilo desde hace muchos años, muchos años. Entonces, sí me acuerdo que hice un trabajo con adolescentes en una secundaria con cámaras de estas, ¿no?, que sacamos del proyecto, por ejemplo, con camaritas desechables. Pero bueno, hay un tema que a mí me preocupa, fíjate, dado que te abres a que te podamos preguntar o comentar algo. Fíjate que en la UAM, creo que el año antepasado, antes antes de la pandemia, creo que un año antes de la pandemia, se invitó a una performancera que a mí me gusta mucho, y la respeto. Escribí, de hecho, algo sobre ella, de Lorena Wolfer, para dar cuenta de los espacios de agresión, no, de violencia en la universidad. Y se hicieron unos mapas, se mapeó la universidad con grupos de alumnas y bueno, por ahí está la investigación. Pero a mí lo que me preocupa es que no se cierra la investigación en algo positivo, sino nada más se deja como el ambiente en la denuncia, ¿no? Y a mí me parece que sí es importante, en base a otra metodología que me pasaron de geografía, de la carrera de geografía humana, donde yo, por ejemplo, fotografío con los alumnos, hombres y mujeres, en el desde el salón de clase, los espacios de agrado y de desagrado, pero empiezo por los de desagrado y después con los de agrado. También lo dejo amplio, no hablo precisamente de la violencia, sino en amplio, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Y se van por parejas y así se genera cierto lazo, ¿no? Entonces, pero siempre termino con esta metodología francesa, que ya no me acuerdo de un investigador, con lo positivo, ¿no? Y entonces, ¿dónde tienes un espacio de agrado? Bueno, ¿cómo obtuve esta metodología? Con una alumna que llegó de Geografía Humana en una tesina que hizo, donde les fue preguntando en el espacio, en la calle, en unas calles, en una zona de Iztapalapa, a vecinas dónde habían sufrido violencia o cuáles eran los espacios de agrado y desagrado, ¿no? Más complejo todo esto. Y todas, 12 terminaron llorando. Entonces, un trabajo individual no se puede hacer, tiene que ser en colectivo, porque como tú dices, el grupo contiene. Pero aquí en México está tan fuerte la situación que todas terminaron llorando. Entonces, por eso era muy importante como meter el tema de, bueno, y vete a espacios de agrado, ¿no? Bueno, sería el único comentario que te haría, que
así como tú lo manejas como acción colectiva, acción social, que también se les mande, ¿no? En el imaginario, como utopías posibles en el presente, ¿no? A los lugares de agrado, porque si no se genera, bueno, yo estaba verdaderamente impactada con los lugares de acoso y de violencia que yo en 30 y tantos años, tal vez por ser con lo interseccional, ser profesora, pues no había vivido, ¿verdad? Pero no había, y parecía entonces que estaba inundado todo y se deprimían mucho las chavas, ¿no? Fueron varias que fueron a buscarme. Entonces, bueno, por eso nada más es ese comentario, ¿no? Como que sí tendríamos que incorporar, bueno, ya ves que ahorita está de moda esto de salud mental, ¿no? Algo como en una acción positiva, en un imaginario donde sí estás bien, ¿no? O donde podrías estar bien, porque si no, creo que las fijamos o los fijamos en, bueno, imaginarios terribles. Y ahorita con la pandemia y con las situaciones de muerte, de muerte, ¿no? De muerte, pues no resultaría muy, bueno, desde mi punto de vista, es crítico, ¿no? Es un punto de vista crítico. No, totalmente, y te agradezco muchísimo la aportación. Muchas gracias y considero que es súper interesante, ¿no? Y de hecho, concretamente en este proceso, en la última sesión, claro, en el Padlet, el que os estaba contando, ¿no? Yo he ido colocando como todas las fotonarrativas, o sea, todas las fotografías ahí, ¿no? Y por sesiones pues me iba arrimando a una o a otra, ¿no? Y en la última sesión sí que hicimos un barrido de todas, ¿no? Y yo les pedía como que me resumiesen en una palabra, ¿no? La sensación que les producía ver todas las fotonarrativas de cada una de las sesiones, ¿no? Y sí que es verdad que eran palabras extremadamente negativas, claro, porque eran como de, bueno, eso, identificación, de espacios, de no sé qué, donde se produce la violencia. Y claro, al final, justo después de hacer eso, les pregunté, y bueno, ¿pero qué ha supuesto este proceso para vosotras? Y ahí empezaron sus discursos a cambiar un poco y a decir, pues para mí ha sido un espacio súper enriquecedor porque he podido compartir con mis compañeras y he podido ver, ¿no?, cómo lo experimentan ellas y ahora me siento, o sea y cambió totalmente la lógica, ¿no? Y claro, yo les quise hacer un cierre en el sentido de, bueno, si hemos hecho toda esta identificación, hemos reflexionado en torno a todo esto que está ocurriendo, ¿no?, y que recae sobre nosotras, pero también en este pequeñito espacio, en este pequeño grupito en el que hemos estado compartiendo todas juntas todo eso, se ha generado algo positivo también, ¿no? Pero, o sea, totalmente lo que dices. Creo que también hay que enfocar, que el enfoque también sea en muchas ocasiones, pues eso, positivo, ¿no? Y que también hagan una identificación de lo positivo. Muchísimas gracias por la aportación. No, al contrario, gracias. Muchas gracias. Hay un comentario en el chat, bueno, varios sobre las referencias bibliográficas, pero alguien, a Sandra Estrada, dice, además de agradecerte, de que ha sido muy interesante, si podrías compartir el nombre completo de tu autora base para la epistemología feminista. A ver, yo ahora mismo, claro, bueno, Bárbara Biglia, que es mi directora de tesis, la verdad que tiene un montón de cosas en torno a esto. Y de hecho, si queréis, las puedo incluir en la bibliografía. Os puedo preparar como de distintas cosas o sea, así como de metodologías feministas, algún articulito y luego también de cosas de Photovoice, si os parece. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Y te piden tu correo de contacto en el chat. Lo pongo en el chat, está aquí, es el de aquí abajo. Sí, aloemaria.cubero. Perfecto, ahí está, listo. Muchísimas gracias. Pues no sé, yo creo que pues son las 12:27, ya hora y media. Gracias, Aloe. Seguramente estaremos en contacto. Por supuesto. Este intercambio académico continúe, que sea mutuamente enriquecedor, espero. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu participación. Y pues yo creo que llegamos hasta aquí. Gracias a todas y todos los participantes. Que estén muy bien. Los espero en la última conferencia el 7 de junio. El doctor Joel Feliu estará con nosotros, así es que aquí nos veremos. Mientras, muchas gracias, Aloe. Muchísimas gracias a vosotras. Que vayan muy bien. Estamos en contacto.
Estamos Y pendiente de la bibliografía y de la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. aquí llegamos, que les vaya bien.